Y bueno, pues para hablar del tema, tenemos contacto en este momento con Bernardo Barranco, sociólogo de la religión. Él, por supuesto, muy pendiente, él nos ayudó a contextualizar y entender, comprender mejor la presencia reciente del Papa en Cuba, en los Estados Unidos, la presencia política del Papa en Estados Unidos, también la parte pastoral y desde luego la destacadísima presencia de Francisco el Papa en la Organización de las Naciones Unidas y en esta oración comunitaria por la paz en la zona cero, el Ground Zero, allá en la ciudad de Nueva York, en Manhattan. Y los periodistas que viajaban con el Papa en el vuelo entre Santiago de los Caballeros, Cuba, y la ciudad de Washington le preguntaban que por qué no venía a México. Y él dijo, bueno, para empezar, mi vuelo no va a cruzar territorio nacional porque sería como dar una bofetada a la Virgen de Guadalupe. Pero sí pienso que debemos estar en México para ver a la Virgen de Guadalupe. Bueno, pues hoy Federico Lombardi, el vocero vaticano, ha confirmado que el Papa estará en nuestro país en ese lapso que le digo, no se precisa cuándo exactamente, y que tiene plan de, evidentemente, ir a saludar, a reclinarse ante la Virgen de Guadalupe, visitar la Basílica de Guadalupe. También tiene intención de visitar la frontera norte de México con Estados Unidos, con todo el problema migratorio, por supuesto, y las injusticias que se cometen allá en la frontera. Y la pregunta es, ¿y querrá ir a Ayotzinapa a oficiar una misa? Bernardo, te agradecemos mucho, como siempre, la oportunidad de escuchar tu análisis. ¿Qué tal, Pepe? Pues sí, efectivamente es una visita que no será fácil, no será tersa, ni tampoco será color de rosa. Eso me queda claro. Creo que el Papa va a abordar temas como derechos humanos en México, la violencia, narcotráfico, migración, como lo has señalado, y algo que ha insistido mucho en sus misas matutinas, que es el tema de la corrupción de la clase política. Yo creo que son esos grandes temas que va a dar. Referente a esta bofetada, digamos, al pueblo mexicano por no visitar la Virgen de Guadalupe, yo creo que fue un recurso muy diplomático del Papa, pero que fue un recurso que dejó mal parado incluso a su antecesor Ratzinger, que vino a México en 2012, vino a Guanajuato y no vino a ver a la Virgen de Guadalupe, por temas de altura, aunque el cubilete estaba más alto que la Ciudad de México. Yo creo que esta visita se ha ido postergando porque no ha habido el mejor clima entre el gobierno mexicano y la Santa Sede. Es decir, ha habido desencuentros, Bernardo Barranco. Ha habido desencuentro entre el Vaticano y la Casa de los Pinos. Vicisitudes ha habido importantes. Una de ellas pues fue ese famoso mail que se filtró, donde habla de la mexicanización de Argentina, el miedo que tiene el Papa, que Argentina se mexicanice como si se colombianizara. Era el equivalente a nivel de violencia, del narcotráfico, etcétera. Por supuesto que eso no solamente irritó a las autoridades, sino a muchos miembros de la sociedad y de la clase política, esta comparación que hizo de manera personal, privada, el Papa, y que la propia Cancillería habló con cierto dolor, así lo expresó, frente al tema. Otro es lo que tú has señalado, Ayotzinapa. ¿Hola? Sí, Ayotzinapa, que fue una pregunta que quedó en el aire, que quizá este tema diluyó la presencia del Papa en tiempos recientes en México, toda vez que había la intención del Vaticano de que el Papa pudiera haber celebrado una misa en Ayotzinapa por los desaparecidos, y esto fue visto como una agresión, como un insulto por el gobierno mexicano. El gobierno mexicano manifestó la falta de oportunidad de hacer esto, manifestó cierto desacuerdo, y esto al parecer propició que el Papa no viniera a México, sino su paso fuera por Cuba. Pero son conjeturas que han salido en Newsweek, edición en español. Pero no han sido desmentidas. Riva Palacio también lo ha sacado, sí, efectivamente no han sido. Lo que es importante señalar acá es que no ha sido el color de rosa la relación, ha habido problemas. Incluso Peña Nieto al principio pensó que con su proyecto de hambre, de combate a la extrema pobreza, iba a conquistar el corazón del Papa, que hablaba de los pobres, pero no fue así,
porque su programa es una imitación, digamos, del programa Hambre Cero en Brasil, que a su vez tiene una fuerte influencia de Joseph Lebré, un dominico en los años 60, Economía y Humanismo, que planteó esto en los años del Concilio. No fue para nada una novedad para el Papa. En cambio, creo que el Papa va a encontrar en México, para empezar, un episcopado muy taciturno, muy apagado, muy mediocre, muy en una zona de confort con el poder, no atento ni solícito a las reformas que está pidiendo el Papa. Yo creo que ahí va a encontrar un primer reto importante. Un segundo reto interesante es la reacción que tenga la gente. Yo creo que la gente va a salir a las calles, va a estar muy entusiasta con la presencia del Papa, y por primera vez, a diferencia de Juan Pablo II y a diferencia de Benedicto XVI, el Papa va a acercarse de aquellos sectores que se han ido alejando de la Iglesia, aquellos católicos que se han ido alejando por las posturas conservadoras. Incluso va a contar con la simpatía de sectores seculares, intelectuales, laicos, que están viendo con cierto asombro los giros que está dando el pontífice. Y por el contrario, la derecha católica, sobre todo la más recalcitrante, va a mirar con recelo, con expectativa de un papa al cual no le acaba de entender y de tener la total confianza. Yo creo que habrá muchos entretelones de una aparente visita que va a ser festiva. Yo creo que va a ir mucho más allá y va a tener también componentes que, por supuesto, para el Papa Francisco, México es un país de primerísima prioridad, porque es el segundo país más importante en términos de la catolicidad mundial. Y esto creo que va a ser muy, muy interesante en el primer semestre del 2014. Mira, ya se va perfilando, incluso aún antes de precisarse fechas y programas, se van perfilando los tonos que tú mencionas, desde luego, por la relación política entre el Vaticano y la Presidencia de la República de México, y el tema político que tiene que ver con los partidos. Hace unos momentos, Marco Cortés, el coordinador de los diputados del Partido Acción Nacional en San Lázaro, convocó a las fuerzas políticas de la Cámara a invitar al Papa Francisco a acudir al Palacio Legislativo de San Lázaro una vez que se confirme la visita. Es decir, lo están invitando, como lo hizo el Congreso estadounidense, para que emita un mensaje, un discurso, un escenario propicio en un clima de democracia, para que el Papa ponga en claro, en blanco y negro, estos temas. Marco Cortés dijo que la visita del Papa a México ayudará a encontrar la reconciliación y la paz que necesita el país. Bueno, ahí ya le echó de su cosecha. Así agregó que será muy interesante que el jefe de Estado de la Santa Sede, estoy leyendo el comunicado, dirija un mensaje como el que emitió en Estados Unidos, en donde haga mención de la conciliación, la paz y la paz para el entendimiento. Sí, esto es lo que ya se mueve. ¿El PAN ya se movió? No, claro, la diferencia es que en Estados Unidos el vínculo entre religión y política es muy estrecho, y aquí tenemos muy exaltado el tema de la laicidad. La pregunta sería si el Papa, en su doble calidad de líder religioso y líder jefe de Estado, no estaría violando los principios de la laicidad en México. Ya imagino las reacciones, Pepe, que es como cuando le besaron el anillo, cuando Fox le besó el anillo a Juan Pablo II. Va a estar muy interesante. Y por supuesto que a mí me gustaría que el Papa estuviera en el Congreso para que le jalara las orejas a esa clase política, a veces muy insensible. Pero hay otros aspectos también, Pepe, que creo que vale la pena recordar. Y uno de ellos es, ojalá los organizadores no cometan el error que cometieron cuando vino Benedicto XVI en 2012, que no recibió a las víctimas de Marcial Maciel. Yo espero que ahora Francisco se reúna con las víctimas de Marcial Maciel por todo lo que ha representado esta polémica en el país. Y también recuerdo el caso de Javier Sicilia, que en aquel entonces quiso ver al Papa para presentarle el tema de la violencia, las víctimas, etcétera, y que la Iglesia le dio a tole con el dedo, porque lo lleva a Roma para entrevistas con grandes monseñores, mientras adelanta la visita y se vienen a México, y lo reciben efectivamente, pero monseñores de la curia de bajo rango.
Es decir, creo que ahí el Vaticano tiene que ser, la Santa Sede, tener otra actitud y no ser tan, yo creo que va a tener una actitud mucho más autónoma de la que tuvo cuando vino el Papa Benedicto XVI a México, y ojalá no cometan los mismos errores. Te agradecemos mucho, Bernardo, haber compartido tu análisis. Siempre es bienvenido en tu espacio también. Muchas gracias, Pepe. Que te vaya muy bien, muy buenas noches. Bueno. Bernardo Barranco, sociólogo de las religiones.